Vivimos en una era en la que la sensibilidad social y el debate sobre los límites de la corrección política han cambiado la forma en que consumimos historias. Lo que antes se consideraba literatura revolucionaria, transgresora o simplemente parte de su tiempo, hoy en día podría desatar grandes controversias, cancelaciones y debates encendidos en redes sociales. Pero, ¿qué pasaría si algunas de las novelas más emblemáticas de la literatura fueran publicadas hoy, en pleno siglo XXI? ¿Seguirían siendo consideradas obras maestras o serían objeto de funas masivas por sus temas, lenguaje o representaciones? En este video, exploraremos algunos libros que en su época fueron aclamados, o al menos tolerados, pero que hoy probablemente generarían una tormenta de críticas y hasta llamados a la censura. Desde historias con temáticas moralmente cuestionables hasta autores con posturas polémicas, veremos qué libros podrían ser cancelados en esta era de hipersensibilidad cultural. Así que ponte cómodo, porque vamos a sumergirnos en un recorrido literario que podría incomodar a más de uno. Comencemos. En el siglo XIX, un joven conocido solo como el Chico se une a la banda Glantón, un grupo de mercenarios que cazan y exterminan indígenas en la frontera entre Estados Unidos y México. En su viaje, presencia una violencia desmedida y es testigo del enigmático juez Holden, un personaje casi sobrenatural que encarna la brutalidad y el nihilismo absoluto. ¿Por qué sería funada? Extrema violencia y deshumanización. Meridiano de Sangre es una de las novelas más brutales jamás escritas, describiendo asesinatos, violaciones, mutilaciones y masacres con un realismo implacable. Hoy en día, el nivel de violencia gráfica del libro generaría acusaciones de glorificación de la barbarie o torture porn. Racismo y exterminio de pueblos indígenas. La novela describe el genocidio de los nativos americanos sin filtros, mostrando cómo la banda Glantón los asesina por dinero. Aunque McCarthy no glorifica estos actos, tampoco ofrece una narrativa de condena moral, lo que podría ser problemático en una época donde se espera que la literatura tome posturas más claras. El lenguaje utilizado para describir a los indígenas podría ser visto como deshumanizante. Falta de una brújula moral clara. No hay héroes en la historia, y el protagonista, el chico, es un observador pasivo de la masacre sin una transformación redentora. En tiempos donde se valora la responsabilidad ética en la narrativa, el nihilismo absoluto del libro podría interpretarse como irresponsable o insensible. El juez Holden. Un personaje que encarna el mal sin condena explícita. El juez Holden es un intelectual, filósofo y asesino despiadado que justifica la violencia con discursos sobre la guerra como el orden natural del mundo. Su carisma e inteligencia podrían llevar a interpretaciones erróneas donde se le vea como una figura admirable, algo que en el contexto actual sería fuertemente criticado. Misoginia y violencia sexual implícita. Las mujeres tienen poca presencia en la novela, y cuando aparecen, suelen ser víctimas de violencia o brutalidad. La crudeza con la que se presentan estos eventos podría generar controversia por la falta de una crítica visible a esa violencia. Visión sombría de la humanidad. Meridiano de Sangre presenta la violencia como algo inherente al ser humano y al mundo. Esta visión pesimista podría chocar con las expectativas actuales de historias que buscan redención, justicia o esperanza. Conclusión. Si Meridiano de Sangre se publicara hoy, sería blanco de funas por su violencia extrema, su crudeza en el tratamiento del genocidio indígena y su falta de condena explícita hacia el horror que describe. Sin embargo, su importancia literaria como una exploración de la naturaleza humana y la brutalidad de la historia es innegable. ¿Deberíamos censurar una obra así o aprender de ella? ¿Tú qué opinas? Hijo de Dios. Lester Ballard, un paria solitario y violento, es expulsado de la sociedad y desciende a la locura en el Tennessee rural. A medida que su aislamiento se profundiza, su comportamiento se vuelve cada vez más perturbador, incluyendo el asesinato y la necrofilia. La novela sigue su vida errante y trágica mientras la comunidad lo rechaza y él se hunde en una existencia primitiva y monstruosa. ¿Por qué sería funada? Violencia extrema y brutalidad sin filtros. McCarthy no suaviza ni moraliza la violencia en la historia. Desde golpizas hasta asesinatos y violaciones, el libro presenta la degeneración humana sin censura. En una época donde se cuestiona la representación del sufrimiento en la ficción, la falta de una crítica explícita podría ser vista como problemático. Temas de abuso y necrofilia. Lester Ballard no solo asesina, sino que también comete actos de necrofilia con sus víctimas.
El libro describe esto con un tono desapegado y sin condenarlo explícitamente, lo que podría generar acusaciones de insensibilidad o incluso de promover material perturbador. Tratamiento de la marginalidad y la locura. Lester Ballard es retratado como un producto del rechazo social y la miseria extrema, pero sin una narrativa que busque redención o comprensión psicológica moderna. Hoy en día, la representación de enfermedades mentales suele abordarse con mayor sensibilidad, mientras que McCarthy lo presenta de manera brutal y sin concesiones. Misoginia y cosificación de las mujeres. Los personajes femeninos en la novela aparecen principalmente como víctimas o cadáveres, sin una voz propia en la historia. En una era donde la crítica feminista analiza la representación de las mujeres en la literatura, esto sería un punto de fuerte controversia. Falta de una moraleja o redención. En la actualidad, muchos esperan que incluso las historias más oscuras ofrezcan algún tipo de reflexión moral o mensaje redentor. Hijo de Dios no tiene héroes, lecciones de vida ni una conclusión esperanzadora, lo que la haría aún más difícil de aceptar para muchos lectores modernos. Glorificación del antihéroe violento, interpretaciones erróneas. Aunque McCarthy no glorifica a Ballard, su estilo de escritura seco y objetivo permite que algunos lectores puedan interpretarlo como un antihéroe trágico. En tiempos donde ciertos grupos en Internet han romantizado figuras de la literatura extrema, esto podría ser problemático. Conclusión. Si Hijo de Dios se publicara hoy, las funas no tardarían en llegar. Su crudeza, la representación explícita de la violencia y la necrofilia, y la falta de una condena moral clara harían que muchos lo consideraran una obra problemática. Sin embargo, sigue siendo una exploración literaria del aislamiento, la marginalización y la degradación humana que desafía los límites de lo que estamos dispuestos a leer. ¿Es la literatura un espacio para lo inaceptable o debe ajustarse a las sensibilidades modernas? ¿Tú qué opinas? El corazón de las tinieblas. Marlowe, un marinero británico, emprende un viaje por el río Congo en busca de Kurtz, un misterioso comerciante de marfil que se ha vuelto una figura casi mítica en la selva. A medida que avanza, presencia la brutalidad del colonialismo europeo y la transformación de Kurtz en un tirano demente que gobierna con terror sobre los nativos. La novela es una exploración de la oscuridad en el alma humana y la hipocresía del progreso europeo. ¿Por qué sería funada? Perspectiva colonialista y racismo. La historia está narrada desde el punto de vista de un europeo que observa a los africanos como figuras secundarias y sin agencia propia. Los nativos son descritos con un lenguaje que hoy en día se consideraría deshumanizante, reduciéndolos a sombras, espectros o criaturas primitivas. Aunque la novela critica la brutalidad del imperialismo, lo hace desde la mirada de un europeo, sin profundizar en el sufrimiento real de los colonizados. Falta de voces africanas. La historia nunca da una voz real a los personajes africanos, lo que refuerza la idea de que son meros elementos del paisaje en lugar de personas con pensamientos y emociones propias. En un contexto actual donde se valora la representación diversa y auténtica, la ausencia de una perspectiva africana sería un punto de fuerte crítica. Eurocentrismo en la crítica al colonialismo. La principal preocupación de la novela no es la devastación causada por la colonización en los africanos, sino la pérdida de moralidad de los europeos en el proceso. Kurtz no es presentado como un monstruo por explotar a los nativos, sino porque se ha apartado de la civilización y ha sucumbido a la barbarie. En tiempos donde el colonialismo es analizado desde las perspectivas de los pueblos oprimidos, esta visión centrada en la decadencia de los colonizadores sería altamente cuestionada. Uso de la selva como metáfora de lo salvaje. La selva en el corazón de las tinieblas simboliza el caos, la irracionalidad y la falta de moral, reforzando la idea de que la civilización europea es el estándar de la razón y la cultura. Esta representación sigue el patrón de muchas narrativas coloniales que asocian a África con la oscuridad, el misterio y la brutalidad, en lugar de una tierra con su propia riqueza cultural y filosófica. Exaltación de la crisis existencial del hombre blanco. La historia se centra en la angustia de Marlowe y la locura de Kurtz, pero ignora las experiencias de los africanos que son sometidos a la esclavitud y el abuso. Hoy en día, las historias que priorizan el sufrimiento del hombre blanco atormentado por encima de las víctimas de la opresión suelen ser duramente criticadas. Influencia en narrativas problemáticas modernas. La novela ha inspirado películas como Apocalypse Now, que repiten los mismos patrones de centrar la historia en los conflictos internos de los colonizadores y no en los colonizados. En la actualidad, se espera que las historias sobre colonialismo den espacio a las voces de los oprimidos, algo que Conrad no hace en su relato. Conclusión.
Si El corazón de las tinieblas se publicara hoy, sería funado por su mirada eurocentrista, su descripción deshumanizante de los africanos y su enfoque en la crisis moral de los colonizadores en lugar del sufrimiento de los colonizados. A pesar de su importancia literaria, sigue siendo un libro polémico que genera debates sobre la representación de la historia y el impacto del colonialismo en la literatura. ¿Se puede separar la obra de su contexto o debemos revisitarla con ojos críticos? ¿Tú qué opinas? Lolita. Humbert, un hombre culto pero perturbado, se obsesiona con Dolores Ace, una niña de 12 años a quien apoda Lolita. A través de manipulaciones y abuso psicológico, Humbert logra convertirse en su padrastro y establece una relación con ella mientras viajan por Estados Unidos. La historia es narrada desde su perspectiva, con un lenguaje poético que enmascara la realidad de la relación como un abuso. ¿Por qué sería funada? Romantización de la pedofilia. Humbert es un depredador que justifica su atracción por niñas preadolescentes con una prosa bella y elaborada, lo que podría hacer que algunos lectores interpreten la historia como una historia de amor trágica en lugar de un relato sobre abuso. El uso del término ninfula para describir a Dolores contribuye a la fetichización de niñas jóvenes, algo que en la actualidad sería ampliamente condenado. En tiempos donde se lucha contra la normalización del abuso infantil en los medios, una historia narrada desde la perspectiva del abusador con un tono lírico y seductor sería altamente cuestionada. Falta de la voz de la víctima. La historia está completamente dominada por la visión de Humbert, mientras que Dolores es reducida a un objeto de deseo sin que realmente sepamos sus pensamientos y emociones. En la literatura actual, se busca dar voz a las víctimas en lugar de centrarse en la psicología del abusador, lo que haría que Lolita fuera vista como una narrativa desequilibrada e irresponsable. Glorificación de un narrador manipulador. Humbert no solo es un pedófilo, sino que también manipula al lector a través de su narración persuasiva y elegante. Esto hace que algunas personas lean la historia sin notar que están simpatizando con un depredador, lo que podría generar rechazo en tiempos donde la literatura es analizada con un enfoque en responsabilidad ética. Normalización del abuso psicológico y físico. Humbert controla la vida de Dolores, la somete a coerción y la priva de opciones, pero describe todo esto como parte de un amor irresistible. En la actualidad, la forma en que los medios retratan el abuso es analizada con mayor sensibilidad, y Lolita sería vista como un libro que minimiza el sufrimiento de la víctima en favor del drama del abusador. Malinterpretaciones peligrosas y uso en la cultura popular. Lolita ha sido interpretada erróneamente por la cultura pop, con adaptaciones cinematográficas que han contribuido a la imagen de Lolita como una niña seductora en lugar de una víctima. Esta mala interpretación ha llevado a la fetichización de niñas jóvenes en la moda y el entretenimiento, algo que sería objeto de una fuerte condena en la actualidad. Lenguaje poético que embellece el abuso. Nabokov utiliza un estilo literario sofisticado y bello, lo que hace que algunos lectores puedan pasar por alto la gravedad de los crímenes de Humbert. En tiempos donde se critica el uso de la literatura para suavizar temas de abuso, esto haría que la novela fuera señalada como problemática. Conclusión. Si Lolita se publicara hoy, sería funada por su retrato ambiguo del abuso infantil, la manipulación del lector a favor del abusador y su impacto en la cultura popular, donde muchas veces se ha interpretado como una historia de amor prohibido en lugar de una tragedia sobre el abuso de una niña. A pesar de su maestría literaria, sigue siendo una novela que genera controversia sobre la responsabilidad de la literatura al abordar temas tan delicados. ¿Debe la literatura representar lo inaceptable sin condenarlo explícitamente o necesitamos una mayor responsabilidad en la forma en que se cuentan estas historias? Trópico de Cáncer. Henry, un escritor estadounidense en París, deambula entre la pobreza, la bohemia y el desenfreno, narrando su vida con una mezcla de crudeza y lirismo. En un estilo semi-autobiográfico, describe su vida entre prostitutas, artistas y borrachos, explorando el sexo, la desesperación y la búsqueda del significado en un mundo caótico. La novela es una explosión de lenguaje sin censura, donde Miller rechaza las normas morales y celebra la libertad absoluta del individuo. ¿Por qué sería funada? Misoginia extrema y objetificación de las mujeres. Las mujeres en Trópico de Cáncer son tratadas casi exclusivamente como objetos sexuales, descritas con un lenguaje degradante y sin agencia propia. Miller retrata las relaciones con mujeres de una manera que hoy en día sería vista como abiertamente misógina, donde la violencia, el desprecio y el control se presentan sin crítica. En un contexto actual, donde se exige una representación más equitativa de los géneros, la forma en que Miller escribe sobre las mujeres lo haría blanco de cancelaciones masivas.
Glorificación del sexo sin consentimiento claro. Hay escenas que sugieren relaciones sexuales donde el consentimiento no es explícito o donde la dinámica de poder es claramente abusiva. En tiempos donde la conversación sobre el consentimiento es clave, este tipo de representaciones serían vistas como irresponsables y hasta peligrosas. Lenguaje explícito y ofensivo. La novela es deliberadamente vulgar, llena de descripciones sexuales crudas, insultos y un desprecio abierto por cualquier tipo de decoro literario. Si bien esto era parte del objetivo artístico de Miller, hoy en día podría ser considerada una obra ofensiva por su lenguaje excesivamente gráfico y sin filtros. Falta de una trama estructurada y exaltación del nihilismo. Trópico de Cáncer no sigue una narrativa convencional y se centra más en monólogos internos y experiencias desordenadas, lo que podría frustrar a lectores actuales que buscan una historia más estructurada. La falta de propósito o reflexión sobre sus acciones puede ser vista como una glorificación del hedonismo sin responsabilidad, algo que generaría rechazo en una sociedad más crítica con la forma en que se presentan estos estilos de vida. Racismo y xenofobia en algunas descripciones. Miller utiliza términos racistas y descripciones que hoy serían consideradas inaceptables, lo que podría llevar a que su obra fuera tachada de ofensiva y excluyente. En un mundo donde la representación y la sensibilidad hacia otros grupos es clave, su lenguaje provocador y despectivo lo haría objeto de múltiples críticas. Crítica brutal a la moral y la sociedad en general. Miller no solo ataca la moral sexual de su época, sino que desprecia abiertamente cualquier tipo de norma social, lo que lo haría un blanco fácil en una era donde el respeto a diferentes perspectivas es un tema central. Su postura de desprecio total podría ser vista como irresponsable, especialmente en un momento en el que se busca un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a otros grupos. Conclusión. Si Trópico de Cáncer se publicara hoy, sería funado por su misoginia desmesurada, su lenguaje explícito, su representación problemática del consentimiento y su desprecio absoluto por cualquier norma social. A pesar de su valor literario como un manifiesto de la contracultura, sería casi imposible que una editorial lo lanzara sin una ola de controversias. La literatura debe tener límites o es precisamente su carácter provocador lo que la hace relevante. ¿Tú qué opinas? Si estas novelas se publicaran hoy, desatarían polémica por su contenido crudo, su lenguaje explícito y sus representaciones problemáticas de la violencia, el sexo y el poder. Lolita sería criticada por romantizar el abuso infantil, Meridiano de Sangre por su glorificación del nihilismo y la brutalidad, Trópico de Cáncer por su misoginia y lenguaje provocador, y El Corazón de las Tinieblas por su mirada colonialista y racista. Aunque todas son piezas literarias influyentes, su publicación en la actualidad generaría debates sobre los límites de la libertad artística y la responsabilidad de la literatura en la representación de temas sensibles. ¿Deberíamos cancelar estas obras o entenderlas dentro de su contexto?